Lucas capítulo 19, versículo 32. Yo voy a empezar a leer esta parte, Marisa, ¿oíste? Versículo 32. Quiero que todos estemos ahí, me dicen amén cuando estemos ahí. Dice, fueron los que habían sido enviados y hallaron como él les dijo. Y cuando estaban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? ¿Por qué desataban al pollino? Perdón, gracias. ¿Por qué desataban al pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, noten que echaron sus mantos sobre el pollino, sobre el pollino, subieron a Jesús encima, ayudaron a Jesús a subirlo encima del pollino. Eso es un burro, amén, un asno. Dice, cuando llegaban ya cerca, dice, ¿de la qué? De la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaban a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito, ¿qué dijeron? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en los cielos, gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca, escucha esto, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, escucha esto, la expresión cuando llegó cerca de la ciudad es cuando llegaba al centro de la ciudad, porque la entrada al templo estaba precisamente en el centro de la ciudad, estaba más al centro de la ciudad. Dice, cuando llegó al centro de la ciudad, cuando estaba cerca del centro de la ciudad, al verla, dice, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, ¿qué dice? A lo menos este día, dice, ¿qué más dice? Lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos, porque vendrán sobre ti, dice, vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodeen con vallado y te sitiarán y por todas partes, ¿qué dice? Te destruirán y te derribarán a tierra. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán, ¿qué dice? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y ahí es donde quiero dejarlo. No conociste el tiempo de tu visitación. Hoy en día, ayer hablábamos con algunos hermanos de entre nosotros, ahora nosotros y quiero incluirme yo, que muchos no nos hemos arrepentido. Simplemente tenemos un remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Amén. Y una persona que solamente tiene un remordimiento y no un arrepentimiento es una persona que puede vivir superficialmente. Vamos a ver, escucha esto, por qué Jesús lloró sobre la ciudad. Amén. En aquel momento, escucha esto, en aquel momento que estaba sucediendo todo aquel escándalo, toda aquella gloria, todo aquel evento que estaba sucediendo, escucha esto, dice que le tiraban los mantos en el suelo a Jesús para que pasara. Dice, la gente iba a buscar ramas de los olivos para tirarlas en el suelo para que Jesús pasara. ¿Qué clase de evento estaba sucediendo en aquel entonces? Escuchen esto, un dato importante que tenemos que notar. La ciudad no la hace, escucha esto, la ciudad no la hace los muros, la ciudad la hacen las personas. Si no hay personas, no hay ciudad. ¿Sí o no? ¿Estamos acá? Si no estamos ninguno acá de nosotros, no hay iglesia. Entonces, ¿quién hace una iglesia? Nosotros hacemos la iglesia. Entonces, cuando Jesús llora, es porque Él ve la condición de la gente. A Jesús no le importa. Jesús, escucha esto, Jesús, el Señor, Él no se exalta. Él no dice, oh, wow, mira lo que hacen mis hijos para mí. Lo que hacen mis siervos. A Él no le importa cuántos eventos preparamos para Él o cuántos eventos preparamos queriendo que sean para Él.
A él lo que le importa es la condición de nuestro corazón. Él dijo, lloró sobre la ciudad y dijo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hoy habemos muchos así. Me incluyo en el paquete, porque no puedo salirme de él. Me incluyo en él. Habemos muchos, somos superficiales con el Señor. Hacemos cosas, queremos aquí, queremos hacer allá, queremos hacer 1000 cosas para Dios y no hacemos ninguna. ¿Por qué? Porque somos superficiales. Y el Señor lo conoce. Dice que Él vio todo aquel escándalo que estaban haciendo, toda aquella locura que estaban haciendo, que dice que la ciudad entera se agolpó en el centro para recibir a Jesús cuando Él venía. Y decían, el rey viene el rey. Le tiraban los mantos en el suelo. Vamos a ver ahora en el Evangelio de Mateo cómo Mateo es un poquito más específico, porque Lucas no lo es tanto, pero Mateo es un poquito más específico. Y dice que la gente, los judíos tiraban sus mantos en el suelo. Las mujeres tiraban sus mantos en el suelo. Ustedes saben que para un judío un manto es sinónimo de o significado de autoridad. Para un sacerdote, celo. Y dice que tiraban los mantos sobre el suelo. Dice que se acercó un fariseo. Un fariseo es un sacerdote, un siervo de Dios en el Antiguo Testamento. Dice, Señor, reprenda a tus discípulos. Y él le dijo, en verdad, si ellos se callan, hasta las piedras van a gritar. Dice que estos judíos se tiraban los mantos en el suelo. A veces nosotros, ¿qué estamos tirando para Dios? ¿O qué tiramos superficialmente? ¿Qué hacemos para Dios para que Jesús pase? Dice que unos iban, ¿a dónde estamos siguiendo? ¿Qué estamos haciendo para Cristo? ¿O somos comprometidos con Cristo o somos superficiales con Cristo? Los hay. Hay personas que son superficiales con el Señor. Y sus actitudes muestran que son superficiales. Y yo creo que Dios está más interesado en una iglesia madura que en una iglesia inmadura. Es tiempo de que la iglesia madure. Es tiempo de que la iglesia sea profunda con el Señor y no sea superficial. Al Señor no le importaba lo que estaban haciendo. El Señor vio aquel todo alboroto, lo vio, todo aquel, y llegó hasta la escalinata donde se sube para entrar al templo. Y allí se bajó del burro. Y allí dice la historia que allí fue donde lloró cuando vio toda aquella ciudad. Nadie le preguntó a Jesús, ¿por qué lloras? Porque lo vieron llorando. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras, Señor, si mira todo lo que hemos hecho para ti? Mira todo esto, mira cómo han tirado los mantos en el suelo. Mira, te hemos traído el burro. Mira, te pusimos el manto en el burro y te ayudamos a subir en el burro. ¿Ustedes creen que Jesús se impresiona por lo que nosotros hacemos? No, Jesús no se impresiona por lo que hacemos. Antes bien, el Señor conoce la condición del corazón. Precisamente Él estaba hablando a Israel. Él deseaba en su corazón que su pueblo fuera libre, que recibieran al Mesías. Amén. Para que fueran libres. Dice, si al menos conocieras tu tiempo, tu visitación, lo que es para tu paz. Mas ahora, dice, están encubiertos de tus ojos. ¿Por qué? Porque Israel tenía una condición espiritual muy superficial con Dios. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos profundos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 21, versículo 4. Vamos a leer en Mateo la misma historia que acabamos de leer en Lucas ahora mismo. Vamos a leer lo mismo. Lo que pasa que Lucas en algunas partes es un poquitico específico donde Mateo no lo es. Y Mateo en algunas partes es más específico donde Lucas no lo es. Pero vamos a leer la misma historia y vamos a ver cuál es la diferencia. Marisa. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decí a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Dice que los discípulos pusieron sobre ellos sus mantos. ¿Siga? Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino. Dice, y la multitud, que era muy numerosa. Fíjense que aquí Mateo omite dos cosas. Omite que los discípulos lo ayudaron y omite la parte donde dice que Jesús estaba bajando del monte en ese momento. Y dice que cuando él venía entrando en la ciudad, así está el contexto real. Cuando él venía entrando en la ciudad, la gente se agolpaba para tirar sus mantos
sobre el suelo, sobre la calle, y las ramas que iban y cortaban para que Jesús pasara. Amén. Para la hija de Sión, escucha esto, recibiera al rey de una profecía que se estaba cumpliendo. Jesús cumplió con la profecía en ese momento. Pero ¿por qué no pudieron recibir la bendición de la profecía? Porque dice que sus ojos estaban encubiertos. ¿Y por qué sus ojos estaban encubiertos? Porque ellos vivían una condición espiritual muy superficial. Y desde aquel entonces, escucha esto, desde aquel entonces, Jesús entonces se viró a los gentiles. Escuchen esto. En ese día, para que ustedes entiendan cuál es la condición de la superficialidad. La superficialidad es un peligro para nosotros como cristianos porque la superficialidad nos hace ser tibios. Y la tibieza es un problema, es un pecado delante de Dios. Porque la tibieza arrastra cualquier tipo de maldición. Escuchen esto. Ese día donde Jesús lloró, donde estaba la multitud gritando, donde estaban diciendo gloria en las alturas, gloria al Rey que viene en el nombre del Señor. Escuchen esto. Ese día, Jesús entró al templo y vio todo aquel problema dentro del templo. 4 días después, la misma gente que estaban allí gritando, aleluya, gloria a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, estaban frente a Pilato gritando, crucifícalo. ¿Saben por qué? Por su condición espiritual. Eran muy superficiales. Y eso es lo que hace que nosotros, siendo como cristianos superficiales con Dios y no profundos, no sinceros, no verdaderos, nuestras actitudes provocarán que tú ignorantemente crucifiques a Cristo otra vez. Y dice que ya no existe un sacrificio más, hubo uno solo. Amén. Jesucristo, cuando se ha revelado a los hombres, se revela para que nosotros seamos sinceros con Él, seamos verdaderos con Él, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Saben por qué? Porque Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestros corazones. Él conoce cuál es tu devoción para con Él. ¿Ustedes creen que el Dios que nosotros conocemos no quiere que nosotros seamos calientes con Él? Si eres frío, estás en el mundo, estás en pecado. Todavía tienes chance de arrepentirte. Si eres caliente, gloria a Dios, bendito sea Cristo. Pero si eres tibio, dice, te voy a vomitar de mi boca. Eso hablé el domingo pasado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, si aunque sea conocieras este tiempo de tu visitación, dice el Señor, en el momento que Él nos visita, en el momento que nos llama, en el momento, porque por ahí vamos a entrar ahora, porque vamos a ver en el contexto donde se encuentra Lucas, cómo hay una parábola que el Señor pone y dice, como Israel rechazó, ahora me voy a virar a otro pueblo, y este pueblo va a hacer tal cosa. Pero hubo uno que quiso infiltrarse en el pueblo y el Señor lo vio y le dijo, ¿qué tú haces aquí? Si no estás vestido de boda. Estaba en contexto donde Jesús dice, si aunque sea conocieras el tiempo de tu visitación. Amén. La superficialidad no nos hace sinceros con Dios. Amén. Una persona superficial es una persona llena de obstáculos siempre para servir a Cristo, para servir a Dios. Cuando nosotros somos sinceros y profundos para con Dios, créeme que tu servicio, tu devoción a Dios será 101%. No 100%, 101%. Como dice la Biblia, el 101%. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No podemos ser superficiales con Dios. Marisa, ¿dónde te quedaste? Siga leyendo. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Escucha, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Sigue. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hasta ahí. Escucha, hasta ahí. Después vamos a ir a Lucas otra vez. Escucha esto. Jesús como Rey, nuestro Salvador, nuestro Dios. ¿Qué ustedes creen que Él demande de nosotros? Demanda lo mismo de Él. ¿Qué demanda lo mismo de Él? ¿Qué me quieres decir, pastor? ¿No dice la Biblia que Jesús nos dejó ejemplo?
para que nosotros siguiéramos sus pasos. ¿Y ustedes creen que Jesús fue superficial con Dios? ¿Ustedes creen que Jesús fue superficial con el servicio? ¿Ustedes creen que Jesús fue superficial con sus discípulos? ¿Ustedes creen que Jesús fue superficial con sus hermanos? No. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que demanda Cristo de nuestras vidas. Demanda profundidad. Demanda sinceridad en el corazón. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce. Juan capítulo 14. Vamos a Juan capítulo 14. Versículo 15. Dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. No dice, guárdalos si quieres, guárdalos si puedes. Amén. Versículo 21. Vamos al versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y será amado de mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas el Iscariote, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros individual? Y aquí es donde quiero que entiendas, escucha esto, que el evangelio no se trata de una congregación. Porque ahí es donde quiero llevarte para que aprendamos a ser profundos y no superficiales con Cristo. El evangelio no se trata de una congregación. El evangelio se trata de algo personal en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Porque dice la palabra que el evangelio será predicado por testimonio. Cuando usted da un mal testimonio, usted no está dando un mal testimonio de usted. Usted está dando un mal testimonio de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Dice, Judas no el Iscariote le preguntó a Jesús, ¿cómo es que te manifestarás? Dice, a nosotros y no al mundo. Y Jesús le dijo, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y moraremos con él. Y haremos morada o moraremos con él. Entonces, escuchen esto. ¿Por qué es un peligro la superficialidad? Porque la superficialidad no obra en la palabra de Dios. Eso era lo que le pasaba a Israel. Que porque eran tan superficiales con la palabra, se habían creído, escuchen esto, tan dignos, tan santos, escuchen esto, que eran superficiales para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús le dijo, si conocieras el tiempo de tu visitación, pero ahora a tus ojos están cubiertos. Cuando nosotros somos superficiales con Dios, no vemos con claridad lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor demanda de nosotros cuando somos superficiales con Él. Cuando tenemos un tiempo de oración superficial, no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para la iglesia, no tenemos tiempo para nada de parte de Dios, superficial. Y ahí es donde Dios se duele, en la superficialidad, cuando somos superficiales con Él. Pero se duele porque Él le da la gana de dolerse. No, se duele porque Él conoce cuál es tu nivel de honra, de devoción, de admiración. ¿Cuántos admiran a Cristo? Yo admiro a Cristo por lo que hizo en mi vida, porque no ha existido un hombre en esta tierra. Escuchen esto, no ha existido un hombre en esta tierra que haga lo que Cristo hizo. No ha existido un hombre en esta tierra que haga lo que Jesús hizo. No existe, ni existirá ninguno. Yo lo admiro por eso. Y por eso no quiero ser superficial con Él. Recibe lo que estoy hablando hoy, porque lo que estoy diciendo hoy viene de parte del Señor. Amén. Por lo que hizo solamente Jesús, este es conocer el sacrificio de Cristo. Por solamente conocer lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, yo no quiero ser superficial con Él. Quiero ser sincero con Él. Quiero ser profundo con Él. Quiero ser comprometido con Él. Quiero que mi sí sea sí y quiero que mi no sea no. Lucas 19, 32 al 38. Otro aspecto, escuchen esto, otro aspecto, ahora me viene esto a la memoria. ¿Por qué Jesús, escucha esto, voy a decir esta palabra, ¿por qué Jesús se ofendería? Vamos a decirlo. O se doliera en su corazón por la falta de compromiso. Porque ya se lo vengo diciendo, Él conoce nuestro corazón y se duele por nuestras actitudes. Escuchen esto. A Jesús un día vinieron y le dijeron, Señor, te voy a seguir a donde quieras.
¿Y qué le dijo Jesús? Las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué es eso? Compromiso. Él dijo, yo no tengo donde recostar mi cabeza. Aunque ando con 12, no tengo donde recostar mi cabeza. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El Señor quiere que seamos profundos con Él. Vino otro y le dijo, Señor, te seguiré, pero déjame primero ir a enterrar a mis padres. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Ya están muertos. Déjalos. ¿Qué es eso? Superficialidad. Quiero hacer las cosas para Dios, pero primero tengo que hacer estas cosas. Quiero hacer las cosas para Dios, pero primero quiero hacer estas cosas. ¿Qué es eso? Superficialidad. Vamos al capítulo 22 de Mateo, capítulo 22. Siguiendo en el contexto donde Jesús está enseñando, fíjate que él entra en una contienda con los judíos, les hace una pregunta, los judíos le hacen una pregunta y él les hace otra. Dice, no, nosotros no podemos responder eso. Y dijo, bueno, yo tampoco lo voy a responder con la autoridad que profetizo y con la autoridad que hago estas cosas. Y hablando de lo mismo, la superficialidad, la hipocresía con el Señor. La hipocresía nos hace ser superficiales para con Dios. Mateo capítulo 22, versículo 1 en adelante, vamos a leer acá un ejemplo que el Señor pone del reino de Dios. Amén. Una palabra, escucha esto, les voy a decir esta expresión que nació mientras oraba pidiéndole sabiduría y dirección a Dios para este mensaje. La superficialidad impedirá que usted entre al reino de Dios. Vamos a ver cómo está escrito acá. Mateo 22, desde el versículo 1 vamos a leer. Vamos a leer varios versículos para entrar en el contexto. Sigue, Marisa. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Escucha esto. Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda. ¿A quién? A su hijo. ¿Cuántos son la novia del Señor? La esposa de Cristo. Amén. Vayan entendiendo por ahí eso. Sigue, Marisa. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes estaban también convidados a las bodas? Todos estaban convidados a las bodas. Sigue, Marisa. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decía a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Escucha esto, una invitación, vengan a las bodas. Dice que sin hacer caso, unos se fueron a sus negocios y otros se fueron a sus asuntos personales. Sigue, Marisa. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Para un momentico, quiero que hagan una pausa. Escuchen esto. Dice que quemó a su ciudad y mató a toda aquella gente. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? Eso está profetizado ahí. Escucha esto. La destrucción de Jerusalén. La destrucción del templo de Jerusalén. Escucha esto. Ahí está el rechazo de Israel al rey. El rechazo de Israel a Jesucristo. Escucha esto. Al esposo. La Biblia en el Antiguo Testamento habla de Jehová como esposo de Israel. Escucha esto. Y es el mismo ejemplo de Jesucristo con su iglesia, que es su novia o su esposa. Y ahí está el rechazo de Israel. Ahora dice, después que la ciudad fue quemada, después que la ciudad fue destruida y mataron a mucha gente en la ciudad, ¿qué dice Marisa? ¿Vuelve a empezar el versículo anterior? Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Los que fueron convidados no eran dignos. Si conocieras el tiempo de su visitación, lo que es para tu paz, le dijo Jesús a Israel llorando sobre ella antes de subir al templo, antes de entrar en el templo, antes de subir por la escalinata del templo. Dios, si conocieras lo que es para tu paz, si conocieras el tiempo de tu visitación, en donde viene tu esposo, en donde viene tu rey, si lo conocieras, pero ahora está a tus ojos, está cubierto, no lo puedes ver. ¿Por qué? Por la superficialidad. La superficialidad nos hace ciegos espirituales. No nos hace tener discernimiento espiritual. ¿Usted cree que una persona sin discernimiento espiritual? Una persona superficial. No tiene discernimiento espiritual.
Sigue, Marisa. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Escucha, saliendo los siervos por el camino. Hablando ahora, en este caso, vamos a parafrasear, hablando de los apóstoles. Hablando del gran apóstol Pablo, salió por los caminos a predicar el evangelio. Sigue, Marisa. Juntamente malos y buenos. Dice, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Cuántos estamos en esa expectativa de esa boda? Todos estamos en esa expectativa de esa boda. ¿Sigue, Marisa? Y entró el rey para ver a los convidados. Dice, y en ese momento llegó el rey para ver a los convidados. Llegó. ¿Sigue? Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. ¿Sigue? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo entraste acá sin estar vestido? Entró. Entró y no estaba vestido de bodas. Dice, el reino de los cielos es semejante a esto. Rechazo de Israel, la iglesia. Dice, ¿cómo entraste sin haber estado vestido de boda? Dice que no pudo responder. ¿Sabe por qué? Porque la superficialidad, escucha esto, es algo que se esconde en lo más íntimo de una persona que solamente Dios conoce. Escucha esto, que solamente Dios conoce. Y un día Dios te lo pone y te lo va a exponer, la superficialidad que hay en ti, que aparenta que estás dentro, pero no lo estás, estás fuera. Porque eres superficial para con Cristo. Aún podemos decir, gloria a Dios, aún venimos a la iglesia, levantamos las manos, aún adoramos a Dios, aún quizás a lo mejor te quebrantas y lloras en la presencia del Señor, pero eres superficial. Eres superficial para con Dios. ¿Superficial en qué? En actitudes. ¿Superficial en qué? Escucha esto, en compromiso. ¿Están acá? Una persona superficial, su compromiso, su actitud, la forma como actúa, la forma como hace, la forma como se mueve, es evidente. Dice, ¿cómo entraste acá si no estás vestido de boda? Quizás fuiste invitado, pero no estás vestido de boda. Las vestiduras que nosotros con las que nos vestimos en Cristo son las que Él quiere que seamos profundos, seamos sinceros, seamos verdaderos con Él, que nuestro compromiso sea de verdad, sea... ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero ser así para con Dios. No me importa que no lo haga, yo quiero ser así para con Dios. Que mi compromiso sea... ¿Por qué es obra mía? No, no es obra mía, es obra de Él. ¿Sabe por qué? Porque entiendo el tiempo de mi visitación. Yo hubiese querido caminar con Jesús. ¿Sabes por qué? Lo sé, porque sé. Porque puedo visualizar lo que hizo Cristo por nosotros. Y lo hizo para que no fuéramos superficiales. Después de aquel tiempo, dice, se viró a los gentiles. Se viró, dice, ve allá, trae a todo el mundo. Trae a los cojos, trae a los buenos y trae a los malos también. Tráelo a la boda, invítalo, dale. Arriba, miren la puerta que nos abrió Dios. Que no éramos dignos de ella. Los que se creían más dignos fueron menos dignos. Porque dice, estos no son dignos. Ve allá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y solamente por esto yo quiero ser sincero con Cristo. Quiero ser sincero con Dios. Quiero ser sincero con mi compromiso. Quiero ser profundo con mi compromiso. No quiero ser a medias. No quiero ser a medias. Quiero ser... ¿Cuántos dicen amén? Cristocéntrico, como dirían algunos. Mira este cristocéntrico. Sí, yo quiero ser cristocéntrico. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Cristo. Sigue, Marisa, leyendo. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Escucha esto. El rey dice, mandó a sus siervos, átalo de pies y manos y sácalo fuera, a las tinieblas, a la oscuridad. Y allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque la superficialidad no permitirá que usted entre al reino de los cielos. Cristo te salvó. Cristo derramó su sangre, no por cualquier cosa. Cristo derramó su sangre para que tú fueras una persona caliente. Cristo derramó su sangre para que usted fuera una persona de poder, fuego, gracia y autoridad. ¿Qué pasa? Que la superficialidad nos hace ver mal los obstáculos. Ay, bueno, me pasó esto, me pasó aquí, me pasó allá, no tengo tiempo. Hay gente que me dice a mí, en algún momento mi esposa me lo dijo,
Escuchen esto. ¡Ay! El tiempo siempre te está llevando a ti. Y yo le digo, error. No solamente a ella, a otras personas también se lo he dicho, error. Yo llevo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque no me puede controlar el tiempo a mí en el sentido de yo quedar mal por culpa de un tiempo. No sé si están acá. Amén. Cuando digo que es a las 3, tú puedes estar seguro que yo estoy ahí a las 2:30. No sé si están acá. Amén. No lo digo por algo personal, lo digo, estoy diciendo solamente en el fluir. Reciban lo que estoy diciendo. Eso es lo que el Señor quiere. Yo te digo que tal día voy a estar ahí y tal día voy a estar ahí. A no ser que suceda algo muy urgente, debido a muerte, que sea comprensible, que sea justificable, yo voy a estar ahí tal día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es eso? No superficialidad, compromiso con Cristo. ¿Por qué lo hago? Porque sé lo que hizo Cristo conmigo. La pregunta, ¿qué sabes que ha hecho Cristo por ti? ¿Cuántos dicen amén? Sigue Marisa leyendo. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Qué lindo, gloria al Señor. Seguimos avanzando. Superficialidad. La superficialidad también nos hace ser indiferentes. ¿Tú sabes qué hace la superficialidad? La superficialidad impedirá que tú sientas el dolor de los demás. Que tú sientas la necesidad de los demás. Te hace una persona superficial. Escuchen esto, miren lo que voy a decir, miren esta exhortación. Cuando usted es una persona superficial, usted no entenderá qué Cristo demanda de ti en tu vida. Eres indiferente para con Cristo. Y la indiferencia trae deshonra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una persona indiferente trae deshonra, no trae honra ni bendición. Un ejemplo, las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sabemos qué esperar de parte de Dios para nosotros, qué demanda Dios de la iglesia. ¿Será que el Señor quiere una iglesia inmadura o quiere una iglesia madura? El Señor quiere una iglesia madura, porque para eso constituyó 5 ministerios en la iglesia, para que la iglesia fuese madura, para que todo hombre, mujer, niño, anciano en la iglesia crezca y sea maduro en el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos superficiales. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Yo voy a leer esta parte, Marisa. ¿Estamos ahí todos? Miren lo que dice, escucha esto. Porque el Señor quiere una iglesia madura. Escucha esto, una iglesia llena de frutos. Porque si no por gusto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado para dar frutos y no frutos superficiales. Cuando hay frutos que son evidentes. ¿Cuántos dicen amén? Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar frutos en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no los hallo. Cortala para que utilice también, ¿qué dice que? La tierra. Entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella. Cavar es trabajar. Hasta que yo trabaje alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien. Y si no, también. Hablando precisamente de Israel, el Señor. Escuchen esto lo que le voy a decir. Jesucristo dijo, me voy a volver a un pueblo que dará los frutos que ustedes no han dado. Eso dijo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que demandaría el Señor de nosotros? Frutos sinceros, frutos de profundidad, frutos no superficiales, frutos de no indiferencia. El Señor no quiere eso, porque por eso mismo fue que no pudieron recibir al rey los israelitas, los judíos. No pudieron recibirlo. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 17. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros maestros, pastores y evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Siga.
a fin de perfeccionar a los santos, a ti y a mí. Dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué demanda el Señor de nosotros? ¿Demanda una iglesia inmadura o demanda una iglesia madura? Le manda una iglesia llena de frutos, una iglesia llena de compromiso, una iglesia no llena de superficialidad. La superficialidad en muchos casos de tu vida permitirá que usted grite gloria a Dios, pero usted no es sincero para con Dios. Usted es superficial para con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo vino a tu vida y ya te salvó, derramó la sangre por ti. Ahora, ¿qué demanda de nosotros? Crecimiento, madurez, frutos, no superficiales. Hubo una higuera que Jesús se levantó en la mañana temprano y teniendo hambre, dice la Biblia, teniendo hambre. Cuando una persona tiene hambre es que está buscando algo para comer. Dice que Jesús tenía hambre y vio la higuera muy linda de lejos, llena de hojas. Y dijo, voy a acercarme a ver si hay frutos para comer, porque quería comerse un higo. Y llegó y no halló nada, solamente hojas, apariencias. No había profundidad. Y le dijo, que más nunca nadie coma de ti. Y en un instante la higuera se secó hasta la raíz. Y los discípulos vieron aquello y dijeron, wow. Amén. Y hoy vemos como Cristo ha hecho muchas cosas en nuestras vidas y no somos superficiales con Él. Vemos primeramente que ya nos ha salvado. No somos profundos con Él. No somos sinceros con Él. Es tiempo de comenzar una iglesia llena de frutos sinceros para con Cristo. Frutos sinceros para con Dios, no superficiales. La superficialidad impedirá que usted entre al reino de Dios. Qué lindo. ¿Dónde me quedé? En versículo 13. Siga. Noten. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso está hablando de cualquier clase de doctrina de afuera, porque hasta las cosas del mundo son doctrina, porque nos adoctrinan. Los falsos profetas adoctrinan a la gente. ¿Estamos acá? ¿Usted quiere ver una persona más superficial? Un falso profeta, un falso maestro, un falso ministro. Siga. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué dice? Crezcamos. ¿Qué más dice? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿qué demanda Dios? ¿Qué demanda Dios de nosotros como iglesia? No una iglesia superficial. Y estamos claros que lo habrán entre nosotros. Pero usted tiene que recibir el mensaje hoy. Usted tiene que decir, yo no quiero ser superficial. Yo quiero ser profundo. Yo no quiero ser indiferente a los demás. No quiero ser indiferente a Cristo. Lo primero que hago yo es no ser indiferente a Cristo. Número 1. Porque si no soy indiferente a Él, entonces no lo seré para con ustedes. Así deben ser los pensamientos de cada uno de nosotros. ¿Están acá? Superficialidad. Escuchen esto. La superficialidad también es parte de lo que le voy a decir ahora. Una persona superficial también juega en dos aguas. La superficialidad, escuchen esto, permitirá, escuchen esto, que usted juegue con aquello que Dios desagrada. Que usted le pase la mano a aquello que Dios desagrada. Y en la Biblia, escuchen esto, y en la Biblia hay una profecía a Israel. Jeremías capítulo 15, versículos 19 al 21, Marixa. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil. Un momentico. Hablándole a Israel, dice, si te convirtieres, así ha dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Miren la bendición que hay atrás de una verdadera conversión a Dios. Hay una total restauración. Miren lo que pasa. Dice, y si entresacares lo precioso de lo vil. La indiferencia, la superficialidad nos hace vivir en pecado. Escuchen bien esto, nos hace vivir en pecado. Y nos hace, escucha David, todavía pasarle la mano a aquellas cosas de las que Dios detesta
en nuestras vidas. Porque para eso se manifestó Cristo. El libro de Tito, en el capítulo 1, por ahí, versículo 15, dice, porque la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres, enseñándonos y exhortándonos a que renunciemos a toda impiedad, a todos los deseos de la carne. Vivamos en esta vida una vida justa, sobria y piadosamente. Amén. Y mira lo que dice el texto. Si te convirtieres, ¿y qué dice Marisa? Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué dice? Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Escuchen esto. Como cristianos nosotros fuimos llamados a amarnos entre nosotros y amar al pecador. Pero como cristianos no fuimos llamados a juntarnos con los pecadores. Cuando usted se junta con los pecadores a participar de las cosas que los pecadores hacen, usted se contamina y usted se puede volver una persona superficial, porque dice que las malas costumbres corrompen las buenas costumbres en Cristo. Amén. Y eso es superficialidad y te hace una persona contaminada en el Señor. Escucha esto. Y la Biblia habla de la contaminación carnal y habla de la contaminación espiritual. Amén. Y la contaminación espiritual nos hace superficiales en Dios. Nos hace superficiales en Cristo Jesús. Amén. Y esto tiene que ver con el temor de Dios. Tiene que ver con la presencia de Cristo en nosotros. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17, Marisa. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué dice el versículo? Escucha esto, el apóstol Pablo en el contexto está hablando, escucha esto, dice a todo tipo de relaciones, sean conyugales, sean amistades o sean hasta familiares. Escuchen esto, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, versículo 14 dice. ¿Cuál es el versículo 14? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque mira lo que dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Beliar, o qué parte el creyente con el incrédulo. Está hablando con el incrédulo, está hablando con aquel que no ha creído en el Señor, está hablando con aquel que todavía está en el mundo. Nosotros le amamos, pero ellos están en el mundo. Somos dos personas diferentes. Ámalo. Si te necesita, bueno, asístele. Pero tenga cuidado con quién se junta. Escuchen esto. Cuando usted le da más lugar a las cosas del mundo y se junta con las cosas del mundo, escuchen esto, usted va a vivir tarde que temprano, que nadie te engañe, una vida contaminada en el Señor. Y eso te hará vivir una vida superficial en Cristo, en el Señor. Superficial, no profunda. Te va a permitir vivir una vida sin discernimiento. La superficialidad no tiene discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? Hubieron momentos en la Biblia donde los discípulos, hasta los propios discípulos de Cristo, eran superficiales. Jesús le dijo, ¿aún tenéis el corazón endurecido? ¿Aún no comprenden, no ven, no sienten? ¿Cuántos panes multipliqué y cuántos peces multipliqué en tal lugar? No lo entienden todavía, porque su corazón estaba engrosado. Así le pasó también a Israel. Por estar el corazón duro, eran superficiales. Y gritaban, aleluya, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, gloria en los cielos, aleluya. Uf. Pero eran superficiales. ¿Cuántos dicen amén? Yo no quiero eso ni para mi vida personal, porque esto es personal, ni para mi vida personal, ni para ninguno de ustedes. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pablo no está hablando del templo de Jerusalén. Pablo está hablando de nosotros, como templo de Dios, como vasos del Espíritu Santo. Dice, y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros, versículo 18, por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En el capítulo 7, versículo 1,
Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación carnal y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué nos habla esto? Superficialidad. Cuando somos superficiales con Cristo, vamos a ser partícipes de todas esas cosas. Amén. Les cuento algo, y yo lo digo en público, siempre lo voy a decir en público, porque quien me salvó a mí, quien me permite vivir a mí en santidad o querer acercarme a la santidad, es Cristo, no son los hombres. Escucha esto. Ningún hombre de allá afuera, que no, o mujer, hombre, cualquiera, que no se haya convertido a Cristo y me rechaza a Cristo, yo no lo quiero al lado mío. No lo quiero. Si me rechaza a Cristo, no lo quiero al lado mío. Está acá porque tiene un espíritu que me puede contaminar. No lo quiero. No me considero el más santo que nadie, pero conozco lo que hizo Cristo en mi vida. ¿Qué es eso? No ser superficial con Cristo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Así que aprendamos a ser maduros con Cristo, porque los frutos parten desde este tipo de condición. Cuando somos profundos con Cristo y no superficiales con Él. Ahí es donde usted empieza a crecer y empieza a dar los frutos como iglesia, como santo, como salvo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No seamos superficiales con Cristo, porque un día nos podemos llevar una sorpresa con el Señor.